Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de estas confidencias a través de la radio y en plataformas digitales también. Bienvenidos sean todos ustedes a este espacio. Soy Coranelda González y vamos a estar por espacio de 60 minutos en este programa. Híjole, de un programa donde yo les voy a confesar algo. Ya me aventé un programa con mi invitado fuera del aire y él ni se enteró. O sea, de verdad estoy bien picada con él, con toda la plática y sobre todo de este tema que vamos a platicar, que vamos a desmenuzar aquí en este espacio. Descubre tus raíces, conecta con tu historia. ¿Por qué es tan importante conocer de nuestra genealogía? Es mucho más que un viaje hacia el pasado, es una forma de entender quiénes somos, de dónde venimos. Nuestra historia familiar no solo está compuesta por nombres, fechas y lugares, también por historias, valores y tradiciones que han sido transmitidos de generación en generación. Al explorar estas raíces, no solo descubrimos la vida de nuestros antepasados, sino que también encontramos piezas fundamentales de nuestra propia identidad. Y mejor que eso, hay quienes, después de investigar de todas sus raíces, de su familia, de su historia, ahora sí que descubren el mejor y la más importante etapa de su vida y de su existencia, así sea la tercera edad. Hoy le quiero dar la bienvenida a don Francisco Javier Limón León, que ya me dijo, hábleme de tú. Francisco Javier Limón León es mejor conocido como Pancho Limón. Aquí en Monterrey, Nuevo León, él se hizo muy famoso por tramitar la ciudadanía española y lo hizo para más de 4,000 personas. Así es. Don Francisco nació en Ciudad de México. A lo largo de su carrera ha trabajado en muchas industrias, incluyendo la química, alimentaria, metal, mecánica, y su habilidad para identificar oportunidades ha sido clave en la introducción exitosa de nuevos productos al mercado de consumo. Ha escrito también, ¿por qué no? Y vamos a mencionarlo porque es un libro maravilloso. El libro conocido también por muchas personas aquí en Monterrey y en cualquier otra parte de la República como La Sangre Llama, una obra que explora la historia de su familia y refleja un profundo compromiso con la investigación y el conocimiento de sus raíces. Así que me da mucho gusto recibirlo hoy en el programa porque ya fuera del aire ya le aprendí un montón. Así que bienvenido, don Pancho Limón, como se le conoce, don Francisco, bienvenido a Génesis. Muchas gracias, Cora. A tus Gracias, órdenes. gracias por estar acá. A ver, como yo ya más o menos conocí parte de la historia, me encantaría que el público entráramos también en ese match con el público también, conozcan por qué es tan importante conocer de nuestras raíces, conectar con nuestra historia, principalmente ahorita. A usted, Francisco Javier Limón, ¿qué lo lleva a indagar, a investigar de los ancestros del pasado, de toda esta historia? Pues yo creo que la necesidad de saber de dónde vienes. No sé si alguna vez oíste de que para saber a dónde vas necesitas saber de dónde vienes. Ujú. Pues es algo así, ¿no? O sea, si tú no sabes de dónde vienes, no sabes realmente, no puedes determinar a dónde quieres llegar. Ujú. Y entonces, yo te puedo platicar de mi experiencia. ¿Por qué te puedo decir que es importante conocer? Porque sí es cierto que cuando estás niño y estás conviviendo con la familia, de repente detectas que hay huecos en la información que te dan, porque todos tenemos la curiosidad. ¿Y cómo se llamaba mi? Hay quien no conoce a su papá y pregunta cómo se llamaba mi papá. Fíjate Puede nada, empezar sí, desde ahí, claro. pero casi todos conocemos a nuestros abuelos, o por Sí, lo menos dos, tres abuelos. sí. Y a veces la gente no se pregunta cómo se llamaban mis abuelos. O sea, nomás sé que era pues, mi abuelo Pancho y mi abuela Martita, pero pues, ¿cómo se llamaban los papás de mi mamá? ¿Quién sabe? ¿No? Claro. La curiosidad te hace empezar a preguntar. Ujú. Y cuando empiezas a preguntar, empiezas a descubrir una historia. Una historia que puede ser la historia que te explique por qué eres como eres. Porque luego decimos, oye, ¿por qué eres así? Pues no sé. Pero cuando conoces tu historia, encuentras la razón de por qué, o una de las razones de por qué eres como eres. Vas encontrando respuestas. Es importante conocer la historia de tu familia, pues yo creo que sí es importante. Y cómo empiezas preguntando, empiezas por la curiosidad.
Claro, usted me decía ahorita, Francisco, que empezó a indagar desde muy chiquitos y siempre era como muy preguntón, desde los 6 años y luego a los 12 y luego a los 17 y así me interesaba saber, pero sin embargo no tenía todo el panorama de la familia como muy claro, Así es. porque conocía nada más cierta parte de la familia, me decía ahorita, y usted quería más información. Vengo de una familia donde mi papá murió cuando yo tenía 5 años, no lo Ah, tuve cerca, no ya, sabía, él me podía haber platicado lo que yo quería saber. claro, Este, mi abuela, su mamá, que es la única abuela que yo conocí, es a mi abuela paterna. okey. Y en la casa de mi abuela, que era una familia muy tradicional, siempre se hablaba de la familia de mi abuela. Y de la familia de mi abuela tenían toda la historia de la familia de mi abuela, desde los cuartos abuelos hasta nosotros. O sea, se conocían los nombres de mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, cuartos abuelos, quintos abuelos, de dónde venían, con quién se casaron, de Todo. dónde salieron, cuándo se embarcaron, de dónde llegaron, si a Veracruz, si a Jalapa, si luego a México, qué negocios tenían. Todo eso conocía de la familia de mi abuela, pero Mm. de la familia de mi abuelo, yo sabía que mi abuelo era doctor, que había nacido en la Ciudad de México, pero que su familia no era de la Ciudad de México, era de Puebla, y que su papá se llamaba Rafael Limón. Y ya. Y párale de contar. Mamá Carito era su esposa, Carolina. Ajá. Y párale de contar. Pero, ¿usted cree que sí haya sido un, parteaguas ahí? Decir, como yo perdí a mi papá a los 5 años, ¿no? Esto es lo que como el detonante que me hace ir a investigar más a profundidad, porque, pues sí, hasta cierto punto no hubo esa cercanía de cuando ya tomas más conciencia en la infancia, la adolescencia, la etapa adulta. ¿Siente usted que eso sí fue como que el Sí, detonante? claro, por supuesto. ¿No? Y, no, Totalmente. y somos 7 hermanos, y no los Sí, 7 tuvimos la misma inquietud. O sea, realmente el que tuvo la inquietud fui yo. claro. Soy el cuarto de los 7, soy el sándwich. Okey. Dicen que los sándwiches siempre traen cosas Especiales, diferentes. diferentes. No, Muy bien. no Nos sé si es sea cierto, ¿verdad? nos están marcando una platica usted muy sabroso, pero nos están marcando una pausa aquí en la radio. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más de estas confidencias, porque a lo que vamos con esto es que quería que me contara la historia, por qué es tan importante, porque detonó muchas cosas y muchos cambios en su vida. De entrada, me dice, ahorita don Francisco Javier Limón, yo trabajé más de 30 años de mi vida a nivel laboral, ¿no? Y esta investigación a profundidad de la familia, de las raíces, de todo, luego me llevó a un nuevo trabajo cuando ya se supone que uno se retira a descansar. Usted trabajó todavía 5 años más, en los cuales ganó mucho más de lo que ganó en todos sus 30 años de trabajo. Entonces, fíjese qué interesante cómo sí nos puede cambiar la vida, conocer nuestras raíces y conectar con nuestra historia. Vamos a hacer una pausa y Y regresamos. regresamos. Gracias, estamos de regreso hoy a través de Confidencias en Génesis 98.1 hablando de, pues, descubrir tus raíces y conectar con tu historia. Y está conmigo hoy don Francisco Javier Limón León, que, bueno, pues ya nos contó parte de su antecedente, de la historia, de por qué se metió a investigar a profundidad para conocer más sobre sus raíces y cómo le cambió la vida. ¿Qué herramientas o recursos, don Francisco, recomendaría usted para quienes están empezando a investigar, bueno, esta parte de su genealogía? ¿Qué es más? Primero, ¿qué es la genealogía? La genealogía es la forma de armar el rompecabezas, vamos a decirlo de esa Ujú, manera, ujú. de quiénes son tus padres, quiénes son los 4 abuelos, los 8 bisabuelos, los 16 tatarabuelos y los cuartos abuelos, los quintos abuelos. Esa es la genealogía. Así como muy, muy concretamente. ¿Cómo empiezas a investigar la genealogía de una persona? Pues el primer paso y lo ideal sería la posibilidad de entrevistar a tus papás, a tus abuelos, y si tienes la suerte de conocer bisabuelos, de platicar con tus bisabuelos. Hoy en día existe, pues, bueno, siempre han existido los archivos históricos, ahí están, ahí han estado. Cuando yo empecé a trabajar en los archivos históricos, en las diócesis de diferentes ciudades y en los municipios. Okey.
Ahí tú llegas y empiezas a buscar, que yo sé que mi abuelo se llamaba Rafael, que nació en tal lugar y en más o menos en tales fechas, y empiezas a buscar y hasta que encuentras el acta de bautismo o el acta de matrimonio o el acta de nacimiento. A partir de 1830 más o menos hay registro civil en México. Ok. Antes de 1830 todo era la iglesia, todo eran documentos eclesiásticos y ahí tenemos actas de bautismo, de matrimonio, de funciones, testamentos, litigios, todo lo manejaba la iglesia. Entonces, hoy por hoy, todos los archivos, prácticamente todos los archivos del mundo están digitalizados a través de una asociación religiosa que se llaman los mormones. Mm. Los mormones tienen en Utah el archivo histórico más grande del mundo. Ellos desde hace muchísimos años se han dedicado a digitalizar prácticamente todos los documentos que hay en todas las iglesias, en todos los archivos municipales de todo el mundo. Ellos, Ellos. únicamente ellos. ¿Y con qué fin? Por razones religiosas. No, Ya. no conozco, o sea, no sé bien cuál es la razón, pero creo que ellos bautizan a los muertos. O sea, a ellos no les interesa que te conviertas como mormón, sino te bautizan aunque ya estés muerto. Y es su forma de Hacer salvarte, ¿no? y más grande. Creo que por ahí va, pero no estoy seguro, ¿eh? No, Ok. no quiero decir una barbaridad aquí. Ok. Lo que sí es importante es que ellos tienen archivos, prácticamente todo está con ellos. Y entonces hay forma hoy de que tú puedas acceder a toda esa información a través de un portal que se llama Family Search, Cualquiera puede hacerlo. cualquiera, Ok. y es gratis. Si tú te metes para empezar a investigar, vas a encontrar, mientras más te vayas, mientras más vayas profundizando en tu investigación, sí te van a cobrar una anualidad para que tengas acceso más irrestricto y más fácil a todos los documentos, que es una cuota que puede pagar prácticamente Cualquier cualquiera persona. y, y es muy, muy útil. Ok, Ah, de ahí diría usted que es muy importante porque cómo le cambió la vida a usted enterarse de toda esa información, de todos los ancestros, abuelos, no, bisabuelos, tataranietos, toda esta información. empezando por mi propia historia. Ajá. Yo no diría que me cambió la vida a mí, ¿De qué forma le se benefició? le cambió la vida, le cambió la vida a mi mamá, porque lo que realmente me motivó y me puso feliz de la vida es que cuando yo tenía 17 años, entrevisté a mi madre como parte de la curiosidad que te platicaba yo al principio, para que me platicara su historia completa, porque de mi mamá no sabíamos más que mi abuela María, que tampoco conocí, mi abuela María y el papá de mi mamá se llamaba Ignacio León, pero mi mamá no lo conoció, supuestamente se había muerto antes de nacer mi mamá. Era una historia muy rara. Y entonces yo le pregunté a mi mamá que me platicara toda su historia. Y en la historia que me platicó me dijo, yo no sé quién fue mi papá. O sea, en realidad mi mamá nunca me dijo quién era. Pero es algo tan esencial, tan importante en la vida de cualquier ser humano. Imagínate Claro, que ¿de dónde vives vienes? ¿Quién es tu raíz? O sea, es muy importante. Hay muchas personas que por ese hecho que es crucial, se pierden en la vida, exactamente. la verdad. Y además, qué importante es, bueno, te das cuenta cuando ella me platicó su historia, Ujú. acabamos llorando los dos, en una historia bastante trágica, bueno, trágica por la falta de amor, por la falta de muchas Y cosas. empiezan a hacer Y catarsis. yo decreté ese día que yo le iba a ayudar a mi mamá a buscar quién era su papá. O sea, ¿por qué lo dije? No sé. Se me ocurrió así como, yo te voy a ayudar a decir quién es tu papá. Okey. No, Y finalmente, finalmente lo lo encontramos. lograron. Pero cuando, lo encontramos cuando mi mamá estaba en su fase terminal de cáncer, ya en su último año, un poquito antes yo había encontrado
por ese viaje que hizo mi mamá irse a vivir a mi casa, se desató todo cómo fue que encontré quién era su papá. Y fue fortuito, fue un regalo del cielo, realmente. Claro, y que Pero ella, mi mamá murió sabiendo quién era su papá. que al final ese fue otro regalo también para ella, ¿no? Vamos a hacer una pausa y regresamos con más de estas confidencias que hoy nos está haciendo don Francisco Javier Limón León, hablando de descubrir tus raíces, de conectar con tu historia, a dónde te lleva, a cómo sí te cambia la vida o puedes permear, cambiarle la vida a tu propia familia. ¿Qué es lo que sucede cuando tú vas hacia la profundidad de saber, pues sí, de dónde vienes? ¿Por qué es tan importante? Porque ahí es donde vas a poder también tener mucho más claro hasta dónde puedes llegar. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más de estas confidencias en Génesis 98.1. Muchísimas gracias. Estamos de regreso en este espacio en Confidencias. Descubre tus raíces, conecta con tu historia. Hablamos de la genealogía que nos ayuda a conectar con esas raíces pues, culturales, emocionales. Cada familia tiene un legado que es único, un conjunto de experiencias que conforman pues su propia historia. Comprender esta narrativa nos permite ver cómo los valores y decisiones de nuestros antepasados han influido en nuestra vida actual. Justo de esto estamos hablando. Esto nos ayuda, nos da un sentido de continuidad, recordándonos que somos parte de un todo más grande que trasciende, pues ahora sí que en el tiempo. Este conocimiento puede ser especialmente valioso en momentos de incertidumbre, sobre todo nos ofrece un anclaje emocional y un sentido de pertenencia, que es lo que platicábamos ahorita, don Francisco Limón, de esta parte, ¿no? De lo que ayuda el conocer tu historia y la profundidad, que te puede ayudar a ti, puede ayudar a tu propia familia, saber de dónde vienes, quiénes son tus ancestros, porque dejas de cargar culpas, cargar cosas que ni sabías, que ni estás enterado, angustias, y es que no sabía, y por qué la abuela hizo entonces, y a veces yo reacciono de cierta manera, bueno, pues es que puede venir de allá, de atrás. Decíamos ahorita que esto tiene mucho que ver, o se parece mucho a las constelaciones familiares. Exactamente. ¿Verdad? Y te ayuda a sanar. Aquí es cuando las constelaciones familiares hacen sentido. Ajá. Sí. Ahora, dígame, ¿cómo influyen las migraciones en la complejidad de la búsqueda de nuestros antepasados? ¿Cómo influye? Perdón, no escuché. ¿Cómo influyen las migraciones Ah, en esta complejidad de la búsqueda de nuestros antepasados? pues a veces se complica. ¿Por qué? Porque tú empiezas a investigar, empiezas a encontrar los documentos de tus antepasados en Guadalajara. Sí. Pero de repente estás en los archivos de Guadalajara y ya no encuentras nada. O sea, ¿Ya ahí te topas? ya no hay nada. Ujú. Hoy es un poco más fácil porque estás en un solo sitio buscando. Pero antes, cuando tenías que ir al archivo, a mí me tocó ir al archivo de Zacatecas, de Guadalajara, de México, de Puebla. Si ya no encuentras más documentos de Agustina Mendoza, estoy buscando una Agustina Mendoza, y aquí ya no hay ni Agustinas Mendoza, tienes que abrir tu mente y decir, pues si ya no está aquí, ¿dónde más puede estar? ¿Qué lugares son cerca de aquí? ¿Para dónde pudo haberse ido a vivir? ¿No? Y entonces, pues tienes que abrir la mente y decir, voy a buscar, pues ya que estaba yo en Guadalajara, voy a buscar en Zacatecas, a lo mejor en Zacatecas encuentro. No. Eso me pasó con mi propia historia. Yo llegué a Puebla y ahí encontré en Puebla hasta mi cuarto abuelo, pero luego ya no había limones en Puebla, o sea, teníamos que decidir si marcar la hipótesis de que habían llegado de España o de dónde llegaron. Y entonces, buscando, abriendo mi abanico de opciones, encontré al primer limón que llegó a, a México, fue a Zacatecas. Era un mercader que llegó a comprar oro y plata. ¿Cómo lo encontré? Cuando encontré documentos donde contratos de compraventa. Eso me dice que era un judío. Mi antepasado, Alonso Limón, que llegó en 1590, era un judío que llegó a comprar oro y o sea, era un mercader. Se asentó en los Altos de Jalisco. Y ahí en los Altos de Jalisco encontré a las familias, a los hijos y a las familias. Y encontré a dos hermanos que emigraron a Puebla. ¿Y él qué vendría a ser suyo? No, ese viene siendo mi... ¿Qué sería? Porque hoy estamos 1500. Pues son como 15 generaciones arriba. Ajá.
O sea, sí, es mi antepasado, es el tronco común de los limones, es el primer limón que llegó a México. Ya. Y todo aquel que se llame limón viene de ese pelado. Sí, me decía, y todo nos conduce a uno, ¿no? Bueno, el ADN, por ejemplo, las pruebas de ADN en la genealogía moderna, ¿cómo complementan la investigación tradicional? Son una chulada. Aquí te voy a platicar, hablando de la historia que te estoy platicando de mi mamá, cuando descubrimos quién era su papá se apellidaba Macedo. Ya después de que encontramos que sí era, investigué la genealogía de los Macedo. Y cuando encontré quién fue el primer Macedo que llegó aquí, entre toda la genealogía que armé, encontré a un Macedo Topete. Macedo Topete. Ya, yo lo tengo en la mente, está guardado. Como de las genealogías que hice de España, tengo una clienta que se apellida Topete, no voy a decir todo el nombre completo, pero tiene el nombre Topete, y se hizo el 23andMe, que es la que yo también me hice. Y cuando tú te haces ese examen de 23andMe, te llegan alertas que te dicen, ay, tienes un nuevo pariente. Ve a ver quién es. Ok. Tengo cerca de 7,000 parientes ahí, ¿verdad? Pero Sí. todos tenemos así un chorro. Y de repente me llegó una alerta de que tenía un nuevo pariente. Entonces me metí a ver quién era mi nuevo pariente y era esa clienta. Casualmente. Entonces dije, ah, Chihuahua. Una regiomontana que es mi pariente, porque esa sí es regiomontana. Ajá. Pues dije, ¿por qué? Y me acordé del apellido de ella y del mío. ¿Y de tu mamá? Y entonces le hablé por teléfono. Y le dije, somos parientes, porque fíjate, no me digas, sí, que. Y le digo, ¿tu genealogía Topete la conoces? Y me dijo, no, te la voy a mandar. Ya la tengo bien leída. Se la mandé. Bien documentada. Haz de cuenta que tu cuarto abuelo y mi cuarta abuela eran hermanos. Eso comprueba que lo que yo encontré de mi mamá era cierto. No. Porque genéticamente ella y yo somos lejanos, pero finalmente parientes. Claro, y es entonces una como importantísimo, o sea, clave, ¿no? El ADN. Antes de irnos a la pausa, nada más rápido. Rápido. ¿Qué consejos daría para enfrentar bloqueos en la investigación, como los que acabamos de mencionar ahorita, ¿no? Que de repente te topas, o registros incompletos o inexistentes, o sea, ahí, a la gente que va a indagar porque se va a topar mucho con esto. Uy, sí. No rendirse. No rendirse. No rendirse. Paciencia. Hay momentos en los que hay que declarar desierta la investigación porque no hay forma de terminarla. Sobre todo si tu genealogía llega a Zacatecas. Te digo Zacatecas porque es un lugar muy, muy especial para esto que te voy a decir. En Zacatecas, la revolución y la guerra cristera terminó con terminaron quemando archivos y se perdieron una cantidad de documentos impresionantes. No hay documentos, no hay forma de continuar. Tienes que declarar desierta la investigación o hasta aquí llegamos. ¿Por qué? Porque tus antepasados ya estaban en Zacatecas, ya me metí a Zacatecas, ya busqué en Zacatecas y no hay forma. El archivo donde debería estar tu acta, el acta de tu antepasado, no existe. Ahí se aborda la misión. Así es. Bueno, muy bien. Ahí, en caso de que esto te lleve, es porque está esta circunstancia, ¿no? Sin embargo, con todo y esto y la experiencia que ya tiene don Francisco Javier Limón, que les decía yo que lo conocen más como Pancho Limón, aquí en Monterrey por el trámite, así estudió la genealogía de pues tantísimas personas y le tramitó la ciudadanía española a 4,000 personas que lo llevan a investigar. No, ¿y usted ya se graduó de investigador? Sí, Aparte, no, ¿verdad? pues El FBI ya lo anda buscando para ver si quiere chamba ahí. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más de estas confidencias sobre la importancia de descubrir tus raíces y conectar con tu historia. Ya volvemos. Gracias, ya estamos de regreso con más de estas confidencias, hablando de descubrir tus raíces, conectar con tu historia. Mira, investigar esta parte de la genealogía puede ser un ejercicio y de repente desesperante, ¿no? O frustrante para muchas personas, pero también lleno de muchas sorpresas y de muchas lecciones. Las historias de resiliencia, sacrificio y éxito que encontraremos en nuestro árbol genealógico pueden inspirarnos y motivarnos en nuestra vida cotidiana. Estas conexiones con el pasado también van a fomentar esta transmisión de tradiciones y de valores familiares
familiares, permitiendo que las generaciones más jóvenes aprendan de sus raíces y lleven consigo este legado de quienes les precedieron. Ahora, yo le quiero preguntar a don Francisco Javier Limón, porque esto no es una tarea fácil, de repente puede parecer como una misión titánica, ¿no? ¿Cuáles son los pasos a seguir para investigar? Fíjate, aquí nos pregunta mucho el público, ancestros de diferentes países o regiones. Pues primero, saber de dónde pueden venir tus antepasados. Ajá. Obviamente, si me dices, es que son alemanes o franceses o italianos, pues necesitas saber un poquito del idioma, ¿verdad? Porque todos los documentos te los vas a encontrar en ese Exactamente. idioma. Y si no conoces el idioma, pues necesitas contratar a un especialista en leer documentos, depende de qué siglo los vas a encontrar, para que en ese idioma te puedan ayudar a traducir. Si es en español, pues si estás buscando documentos del siglo XVI, XVII, vas a necesitar tener la habilidad paleográfica. ¿Qué quiere decir esto? Que puedas leer el castellano que se hablaba en ese siglo y que puedas entender la caligrafía que se usaba. Ese es un Y, punto muy y importante. esa es una habilidad que, pues, si te dedicas a esto, con el tiempo la vas adquiriendo, ¿verdad? Ok, esto entra dentro de las habilidades, digamos, o conocimientos que usted puede considerar esenciales para aquellas personas que desean profundizar en la genealogía directamente. O sea, esta sería una habilidad, la paleografía. Exactamente. Sí, Ok. es una habilidad que necesitas ¿Qué tener. necesitas tener para poder llegar al fondo? ¿Qué otra cosa, qué otra habilidad usted podría mencionar? Ya Em, dijimos la paciencia bueno, la paciencia es un don que debes de tener, de trabajar y las ganas de trabajar, ¿verdad? El no cansarte. y tiempo, yo diría, don Bueno, pues Francisco, el tiempo. Si porque te dedicas a sí, esto, es que lo malo cuando sí, te dedicas a esto es que te metes a la computadora a las 5 de la mañana claro, y te dan las 5 de la mañana claro. del día siguiente. Te picas y ahí estás, Pues ¿verdad? Sí, estás sí, sí. ahí. Y más si vas encontrando el hilito, mucho, te super picas, o sea, se te olvida que tienes que comer. Ujú. Es así de absorbente. La primer búsqueda que alguien diría que tendría que hacer entonces en Internet sería, ¿en qué cuenta? Family Share Se sería. llama Family Search. Hay varios lugares. Ajá, La más importante es Family Search porque es el archivo maestro donde ajá, encuentras todo. ajá, Luego hay otro que se llama Ancestry. ajá. En Ancestry es un sitio de internet donde hay mucha información, pero también es un sitio donde la gente que está investigando su propia historia sube sus árboles genealógicos y son públicos. Y entonces, bueno, si tú compartes lo que estás haciendo, no cualquiera lo puede ver. Ujú, Y esos árboles también te dan la posibilidad de aprender. Puede ser que yo estoy buscando a uno y en determinado momento encuentro a un pariente común con alguien que ya tiene su árbol en Ancestry y de ahí yo ya me voy. Lo único que tengo que hacer es lo que él puso, comprobar que sí es cierto. Porque este es otro error muy grande de la gente que hace mm, que hace genealogía por su cuenta, que tú encuentras a Margarita de la Garza y la subes como la mamá de tu antepasado, pero hay como 12 Margaritas de la Garza. ujú, pues Y sí. si no te das cuenta que la Margarita de la Garza que subiste como mamá de tu antepasado resulta que es 100 años más joven que tu antepasado, porque si sucede, No nos pues cuadra, dices, pues no cuadra, o no sea, nos esta cuadra. Margarita de la Garza no es tu Margarita de la Garza, o sea, de aquí No. para arriba, todo lo que hiciste de trabajo está mal. ¿Cuáles serían las diferencias clave que usted me podría decir entre la genealogía tradicional y la digital? No, pues no, no hay diferencia, o No sea, hay. puede ser que la diferencia es que si yo quiero ver físicamente el documento, me voy Mm, al archivo municipal de Monterrey o al archivo de la diócesis de Monterrey, si necesito verlo. claro. Pero si no necesito verlo, pues O que ocupas el papel para algún trámite, a lo mejor en no, no, físico, no, lo se te no, ocurre, no. pero no. Lo que sí puede ser que en los testamentos, por ejemplo, Sí. es más fácil encontrarlos en el archivo histórico de Monterrey que digitalmente. Al archivo histórico cualquiera
puede acceder Claro, claro. y hay un cobro, pero que es un costo de recuperación, ¿verdad? Básicamente, Yo he ido muchas veces y nunca me han cobrado nada. nada, No. absolutamente. Ok. Entonces cualquiera puede empezar por ahí. Lo que pasa es que no es fácil, o sea, necesitas saber qué estás buscando y en qué libro lo vas a encontrar. Porque llegar y decir, es que vengo buscando, pues sí, a lo mejor ahí tienen un índice y te pueden decir más o menos está en ese libro, pero nadie te va a buscar el documento que estás buscando. Tienes que saber dónde. Y para eso te ayudas con lo digital. En, Han digitalizado el archivo histórico de Monterrey y tú sabes, ahí encuentras el nombre, sí, fulanito de tal, aquí está su testamento, ve y búscalo en el libro fulanito de tal, en la página fulanito de tal, entonces ya vas, buscas el libro, al archivo, porque la imagen de ese documento no está disponible digitalmente. Ahora creo que ya empieza a estar disponible también, pero cuando yo empecé, tenía que ir al archivo y buscarlo. Que usted empezó a hacer esto a partir No, hace muchos años. hace muchísimos años, ya ni me acuerdo. Don Francisco, puedo decir, tiene 72 años de edad, antes de irme a la pausa. Y usted tiene practicando la genealogía, ¿cuántos años Como exactamente? 30 y tantos Como años. 30 y tantos años. Este es un chambal. Usted Sí, ya es un experto. sí. Y hay quienes ahorita ya están bien picados con el tema y dicen, yo quiero también, yo quiero saber. Y mi bisabuelo, y mi nana, y a ver, quiero saber toda mi historia para saber a veces por qué soy así, qué pasa, hacia dónde voy, de dónde vengo. Quiero saber. Mejor hágamela más fácil. O sea, ¿cuánto cuesta saber yo toda mi genealogía, todo este estudio se le llama? Sí. ¿No? ¿Cuánto cuesta? Un estudio genealógico, yo cobro $1,500. $1,500. ¿Y en cuánto tiempo me entregan a mí este estudio Yo de te, toda mi genealogía? yo te puedo decir que entre una semana y máximo Wow, 3 meses, wow. ¿Y hay un nombre a las personas que se dedican a hacer esto? genealogistas. Así es, genealogistas. Ok, y tienen que ser profesionales y te entregan la realidad. El beneficio No, mayor porque te traen la realidad con con documentos. documentos Claro. comprobables. Claro, No, alguien. con la copia del Sí, documento. y tiene que ser alguien que ya lo haya hecho por muchos Es años. correcto. No creo que me va a ser más fácil esto que aprender de paleografía, del tiempo, de ir a los archivos de la nación y de toda esta historia. Y el beneficio principal que un ser humano va a tener al tener toda su genealogía frente a él, ¿cuál sería? Híjole, pues ahí sí depende de cada persona. Pero yo creo que es como un legado también, ¿no? Cuando tú hablas de tu historia, de tu familia, pues es como el orgullo de la familia. Y si conoces qué hacían, porque además de que cómo se llamaban y quiénes eran, en los documentos podemos encontrar a qué se dedicaban, qué hacían, a qué edad se casaron, de qué se murieron, hasta médicamente hablando. ¿Tú crees que te sirva saber de qué murieron tus abuelos y tus tatarabuelos? Para prevenir genéticamente Claro, alguna enfermedad. claro, Desde ahí, claro. desde ahí. Entonces, en las actas de defunción nos enteramos de que murieron. En los testamentos nos enteramos cómo vivían, qué heredaban. Algo que es bien, bien interesante, las familias más pudientes de 1600 en Nuevo León heredaban los calzones, heredaban las cazuelas, heredaban un cuchillo. Esos eran los más pudientes. Sí, No, y los pobres, ¿qué heredaban no, pues entonces? no Imagínense. heredaban nada, no hacían testamento. Pues no, ¿para qué? No había Es necesidad. interesante, es bien, bien interesante. ¿Cuántas vacas tenía fulanito de tal? Mm. ¿Por qué era rico? ¿Por qué se sabía que era Simplemente lo rico? que decía ahorita, de la salud, aprendes también de tus ancestros a prevenir qué puede, ¿no? Genéticamente hablando, afectarte también en cuanto a Sí, la salud. Las creencias limitantes también vemos de dónde vienen y cuáles serían. Vamos a hacer una pausa y regresamos para despedir este programa hablando de genealogía aquí en este programa. Hoy, haciéndonos sus confidencias, don Francisco Javier Limón León, que la vida lo ha llevado a convertirse en uno de los más expertos en este rubro de la genealogía. Ya regresamos. Muy bien, llegamos a la recta final de estas confidencias. Qué buen programa el día de hoy. Nos hemos, bueno, pues ahora sí que disfrutado, gozado con don Francisco Javier Limón, hablando de cómo descubrir nuestras raíces, cómo aprender a conectar mejor con la historia. Y hay muchas preguntas del público, don Francisco, y ya nos vamos hablando sobre la genealogía, que bueno, pues hablar de conocer de toda nuestra historia familiar, que es clave para comprender también más, como decíamos ahorita, de irnos simple y sencillamente de nuestra salud, de condiciones genéticas
genéticas, de predisposiciones, de enfermedades, todo lo que les decíamos ahorita, ¿no? Este conocimiento incluso puede salvar vidas y contribuir al ciudadano también a que pues tenga prevención. Don Francisco, a ver, rápidamente hay preguntas del público. ¿Cómo puede la genealogía contribuir a fortalecer lazos familiares entre generaciones? Fortalecer las familiares cuando descubres, por ejemplo, que tu vecino de toda la vida es tu primo. ¿Qué tal? Y pasa, Son casos extremos, pero han pasado, ¿no? pasa, ¿no? ¿Qué, Es- ajá, ¿qué tipos de documentos históricos suelen ser más reveladores en la búsqueda de la genealogía? ¿Qué tipo de documentos? Las Ajá, actas obviamente las actas de bautizo o de nacimiento. ajá. Las actas de bautismo son más importantes porque normalmente vienen los abuelos. Luego, ya si te vas a instancias más atrás, las dispensas matrimoniales es el documento para armar genealogías más impresionante. ¿Por qué? La dispensa matrimonial es un documento en el que se pedía permiso para casarte con tu primo. Mm, Entonces, si eras primo hasta tercer grado, la iglesia te hacía pedir permiso para casarte. Y en esos documentos, que normalmente son documentos de unas 10 páginas, viene, yo, fulanito de tal, para mejor servir a Dios nuestro Señor, tengo tratado casarme con fulanita de tal, pero como estamos ligados con parentescos de consanguinidad, necesitamos una dispensa. mm, Y nuestra consanguinidad se explica de la siguiente manera: fulanito de tal y fulanita de tal eran hermanos. ujú. De fulanito nació menganito, de menganito sutanito y de sutanito la pretensa. Que ya casi no son nada. Y del hermano, de su hijo y de y nací yo. Ya, Entonces nosotros somos primos terceros, pero nuestros bisabuelos eran hermanos. ya. Y eso te da, pues, 3, 4 generaciones para arriba en un solo documento. Es una chulada. Muy bien. Y bueno, antes de despedirnos, yo creo que sería muy bonito cerrar con esta pregunta, porque ya tenemos que ser muy breves para despedir el programa. Algo que usted recuerde que le haya marcado la vida de esas historias tan bonitas que seguramente ha descubierto a través de la genealogía para muchos clientes que han trabajado directamente con usted, de las más sorprendentes o alguna historia que recuerde muy conmovedora que haya encontrado en su experiencia, precisamente dedicándose a la genealogía. Pues si me preguntas cuál es la experiencia más conmovedora, fue descubrir al papá de mi madre. Esa es una de las experiencias más conmovedoras. Totalmente. Y tuvimos la oportunidad de confirmarlo en vida todavía de mamá. Y pues sí, Esa es de las que más marcos pues ve. sí, sí. Obviamente a nivel personal, ¿y de algún cliente, de alguna persona externa? Este, Que dices: "Guau", yo con te- esta historia. no es tanto como conmovedora, pero sí muy satisfactoria cuando una clienta me contrató para hacerle su ciudadanía española, Ajá. pero ella tenía una línea de su familia era italiana y me pidió como algún favor especial que si le podía encontrar las actas de su abuelo y de su tatarabuelo y su bisabuelo italianos, porque ella tenía su raíz italiana con mucho gusto, pero quería tener algo tangible y le conseguí las actas y bueno, la mujer estaba feliz de la vida. Qué maravilla. No, claro, porque uno lo ve imposible. Me pregunta mucho el público porque quieren saber más y mucha gente dice: "Yo también quiero saber de toda mi genealogía", y de repente decimos: "Híjole, me falta el tiempo", ¿no? Usted lo hace y le encanta y es su profesión. ¿Dónde lo encontramos? Pues tengo en mis redes sociales, Sí, me en, encanta. en, la, en lo que era Twitter Ajá. antes, que ahora, ¿cómo se llama? Ex. X. Es @ Ajá. Javilín con Xavilim. Así como lo escuchan, @Javi Lim, pero Javi con X, Con ¿verdad? X. Muy bien. Y la cuenta Y de Instagram. en la de Instagram, @Francisco Javier Limón León.
todo Muy bien. junto. @Francisco Javier Limón León. Pues, don Francisco, me encantó tenerlo hoy en el programa y conocer más en torno a este tema. Ya nos dejó bien picados y seguramente vamos a ir todos hacia profundidad en torno a nuestros ancestros, los antepasados y todo, porque ya vimos todos los beneficios que nos puede traer. Le agradezco mucho su tiempo y el compartir con nosotros esta noche. Muchas gracias a ti. Gracias. Y bueno, pues lo esperamos en una siguiente emisión y lo seguimos viendo ahí en las redes sociales. Está muy activo usted. Pues lo que el tiempo me permite. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias Dale. a nuestro equipo de producción. Soy Coranelda González. Yo regreso la próxima semana con más de estas confidencias. Gracias. Muy buenas noches y hasta la próxima.